de San Juan, en el Evangelio según San Juan. Hemos compartido los primeros 5 versículos, ¿no? Hemos visto ya los primeros 5 versículos de este libro que han sido muy profundos, donde el apóstol presenta al Señor Jesucristo como el Verbo, como la palabra, como la vida, como la luz. Nos enseña que fuera de Cristo no hay palabra de Dios. Cristo es el Verbo. Cristo es la palabra. Nos enseña que fuera de Él no hay vida. Cristo es la vida. Y fuera de Él no hay luz, hermano. Porque Él es la luz. Cuando Cristo no está, todo es tinieblas. Cuando Cristo no está, lo que reina es la tiniebla. Pero cuando Cristo está, hay luz. Hay luz en una vida. Hay luz en ese lugar. Cristo es el que trae luz a nuestro entendimiento, que estaba en tinieblas. ¿Saben por qué? Porque Él es luz. Juan, en estos primeros 5 versículos, comenzó mostrándonos la deidad y la eternidad de Cristo. Nos mostró que Cristo es Dios, uno con el Padre. Y a lo largo de todo el Evangelio va a revelar este misterio. Va a revelar que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, que Cristo es Dios hecho hombre. Todavía, como decía Esteban la vez pasada, todavía Juan no reveló de quién está hablando. Sabemos que es Cristo, sabemos que es el Mesías, pero Juan todavía no dijo. Y en este versículo 6, que vamos a compartir hoy, 6, 7 y 8, Juan, el apóstol Juan, nos habla de un hombre enviado de Dios, ¿no? Vamos a leerlo. Dice el versículo 6 de este primer capítulo: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vemos que a partir de este versículo 6, como que el apóstol Juan hace un giro, ¿no? Cristo sigue siendo el centro, Cristo sigue siendo la luz, el verbo, la vida, pero luego de estos primeros 5 versículos donde Cristo es exaltado, donde Él es magnificado, a partir de este versículo 6, el apóstol hace un giro y del 6 al 8 nos presenta a un hombre llamado Juan. Vemos que en el 9 y 10 muestra la luz verdadera que es Cristo, sigue hablando de lo mismo, pero la reacción del mundo. Esta luz verdadera vino a este mundo. ¿Y cómo el mundo reaccionó? Luego dice que vino a los suyos, al pueblo judío. ¿Y cómo los suyos reaccionaron? Y luego a los que le recibieron, ¿cómo reaccionaron? Pero en todo tiempo, el centro es Cristo. En todo tiempo, el centro es el verbo, es la luz. Aquel Dios eterno del cual Juan nos da testimonio. Y empieza este versículo 6 diciendo: hubo un hombre enviado de Dios. Aquel enviado iba a preparar el camino para el Mesías. Iba a ser aquel que iba a abrir la brecha, el precursor del que iba a venir. Si leemos
a Isaías y a Malaquías en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo estos dos profetas ya anuncian el ministerio de Juan el Bautista. Ya anuncian que va a ser el precursor de Jesús. Por ejemplo, Isaías, capítulo 40, versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vemos que Isaías, el profeta Isaías, ya estaba profetizando acerca de Juan, que iba a venir a preparar el camino a Jehová. Y el mismo Juan el Bautista lo reconoce. En el versículo 23 de este primer capítulo de Juan, que luego lo vamos a estar profundizando más adelante, se acercaron religiosos porque habían escuchado de un hombre que bautizaba, que hablaba del arrepentimiento, del pecado, y querían saber a ver quién era este hombre. Y fueron a consultarle a ver quién es. Y el versículo 23, Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos que Juan reconocía que ese del cual el profeta había hablado muchos años anteriormente, había profetizado, era él. Era él, esa voz que clamaba en el desierto, esa voz que estaba proclamando que el Mesías, que el reino de Dios se había acercado. Por eso llamaba a todos los hombres al arrepentimiento. Por eso los confrontaba con su pecado. Estaba preparando el camino. El profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, también profetiza acerca de Juan. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos que aquí Malaquías habla de Juan como mi mensajero. Dios iba a enviar su mensajero, el cual iba a preparar el camino para la venida del Señor, el cual iba a preparar el camino para aquel Dios que iba a venir a este mundo encarnado como hombre. Yo envío mi mensajero, dijo Dios. Profetizaba Malaquías. Y fíjense qué parecido con cómo comienza este versículo 6 de Juan. Un hombre enviado de Dios. Ese enviado que Malaquías profetizaba se había hecho realidad. Esas profecías de Isaías y de Malaquías se habían cumplido. Juan fue el mensajero que Dios envió. Si vemos evangelios como Mateo, como Marcos, que nos hablan un poco más del ministerio de Juan, por más que acá Juan hace un anuncio importante acerca de este misterio, tiene un enfoque particular, como hemos visto en un principio, con el propósito que Juan quiere darle al evangelio. El evangelio de Lucas nos cuenta acerca de cómo fue el anuncio de que este mensajero iba a venir al mundo. Lucas nos relata en el capítulo 1 de su evangelio cómo el ángel Gabriel le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio de edad avanzada,
y ella era estéril. Y un día el ángel Gabriel se le presentó a Zacarías cuando éste estaba cumpliendo su oficio de sacerdote y le anunció que iba a tener un hijo. Le anunció el nacimiento de este mensajero de Dios. Y no solamente le dijo que iba a tener un hijo, sino que le dijo cómo debía llamarlo. Y le pondrás por su nombre Juan, le dijo Gabriel, que significa Jehová ha sido misericordioso. Así que no solamente Zacarías recibió el anuncio de que iba a tener un hijo, sino de cómo le tenía que llamar a este hijo. Y luego, sino también le dijo cuál era el propósito de Dios para la vida de este niño. El ángel Gabriel le confirmó a Zacarías y a Elizabeth que este niño que iban a tener era un enviado, un mensajero de Dios, con un propósito especial. Después lean más tranquilamente todo el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, porque ahí van a ver este anuncio tan precioso, el nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús, y cómo Dios fue cumpliendo lo que Él había prometido. Dios fue cumpliendo sus promesas. Y podemos ver, como hemos visto hasta ahora, podemos decir con total certeza y seguridad que Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios. Y como le anunció el ángel a Zacarías, y como nos revela acá el apóstol Juan, con un propósito específico, hermano. Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios con un propósito específico. Y el versículo 7 y 8 nos revelan el propósito que tenía Juan, el propósito por el cual Dios lo envió. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era la luz, dice Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Vemos que primeramente Juan comienza diciendo que era un hombre, ¿no? Y ahí marca una clara diferencia. Estaba hablando de la luz. Estaba hablando del Dios hecho hombre. Estaba hablando del Mesías que venía a redimir a su pueblo. Y nos muestra a Juan como un hombre, como un mensajero, enviado por Dios. Este hombre va a ser, dice, un heraldo de Cristo. Un mensajero de parte de Dios, que va a anunciar y con su mensaje va a anunciar de lo que va a venir. Eso hace un heraldo. Su presencia y su mensaje anuncia lo que va a venir. Por eso decimos que Juan el Bautista era un heraldo de Cristo, porque él anunciaba lo que iba a venir. Hermano, por eso tenemos que entender claramente esta palabra, de que Juan vino a ser testimonio de la luz, como dice Juan. No tenemos que olvidarnos de este tiempo. Hacía 400 años que Dios no hablaba a su pueblo. Por eso podemos hacer el puente entre la profecía de Malaquías y esta profecía hecha realidad en la vida de Juan el Bautista. 400 años de silencio. 400 años donde Dios no le habló ni una sola palabra a su pueblo por medio de sus profetas. Y ahora les envía al profeta, aquel que había anunciado, para dar testimonio de aquel que iba a venir. Con un mensaje específico.
con un mensaje puntual de llamar a los pecadores al arrepentimiento. El mensaje de Juan era un mensaje específico. Confrontaba al pecador con su pecado. Preparaba los corazones de su pueblo para el Mesías, para aquel Cordero de Dios que vendría a quitar los pecados del mundo. Juan era el camino. Juan estaba preparando el camino que luego Jesús iba a transitar. Mateo y también otros evangelios nos muestran cómo Juan predicaba. Por ejemplo, Mateo 3:7 nos dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, le decía Juan. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vemos el mensaje de Juan, un mensaje directo, un mensaje donde confrontaba al pecador, un mensaje que llevaba al arrepentimiento. Por eso, el apóstol Juan, en estos 2 versículos, quiere dejar bien en claro cuál era el propósito de Dios a enviar a este mensajero. Quiere dejar bien en claro que Juan el Bautista no era la luz, sino que era alguien que anunciaba acerca de la luz verdadera que venía al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan le daba hincapié a esto? Podemos ver en el libro de los Hechos que cuando Pablo fue a predicar a Éfeso, se encontró con unos discípulos de Juan y no de Cristo. Hechos 19:1 nos cuenta el relato, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en quién pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vemos que Juan, el apóstol Juan, en su último tiempo estuvo en Éfeso, y se cree que este evangelio lo escribió desde ahí. Y había todavía, tristemente, discípulos de Juan. Discípulos que habían quedado aferrados a Juan, que Juan los había bautizado con este bautismo de arrepentimiento y que se habían quedado agarrados a Juan, al hombre, pero no habían creído en Cristo. Cuando Pablo les pregunta acerca del Espíritu Santo, ni sabemos, dice, lo que es el Espíritu Santo. No escuchamos, no oímos del Espíritu Santo. Y vemos que Pablo les predica de Cristo, que Cristo era el Salvador,
que Juan era aquel que había preparado el camino y había hablado acerca de aquel que iba a venir a redimir los pecados de su pueblo. Y los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Seguramente estos habían sido bautizados en el nombre de Juan. Y por esta causa, Pablo los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Por eso, el apóstol hace tanto hincapié en que Juan era un hombre, como somos yo y tú, hermanos. Nosotros somos hombres que venimos a anunciar, que venimos a mostrar las verdades del Evangelio, que venimos a reflejar lo que es Cristo, la luz verdadera. Juan era un hombre que Dios había enviado con un propósito, pero la luz verdadera era Cristo. Juan era un testigo que daba testimonio acerca del verdadero. Si leemos estos primeros 9 versículos del capítulo 1 de Juan, vamos a ver cómo queda en claro este contraste entre Jesús, Hijo de Dios, Dios verdadero, y Juan, hombre. Vemos que el versículo 1 comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es desde la eternidad. Jesús no fue creado. Jesús existía desde un principio. Juan fue enviado. Jesús es el verbo, como escuchamos. Es la palabra misma de Dios. Juan es simplemente un hombre. Jesús es Dios mismo. Juan es comisionado por Dios. Jesús es la luz verdadera. Juan vino a testificar acerca de esa luz verdadera. Y vamos a ver varios pasajes de este evangelio donde el mismo Juan el Bautista, expresa que él solo es un testimonio de aquel que iba a venir, que él es un testigo fiel del verdadero. Vamos a ver a un hombre enviado de Dios, que no buscaba ser resaltado, que no buscaba ser reconocido, sino que buscaba guiar a las personas a Cristo. Este mismo primer capítulo vamos a poder leer cuando van a consultarle a Juan quién es, si era Elías, si eres tú el profeta. Él respondió que no, que era un enviado de Dios para anunciar, para preparar el camino de aquel que iba a venir. Diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense, Juan tenía claro quién era. Y Juan tenía claro quién era Jesucristo, hermano. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando lo vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía claro quién era él y quién era Jesús. Cuando los discípulos de Juan veían que el ministerio de Cristo iba creciendo y que ya Cristo le seguían más personas que a Juan, empezaron a ponerse nerviosos y empezaron a consultarle a Juan por qué sucedía esto. Y Juan les dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vemos, hermanos, qué claro que tenía Juan su ministerio. Qué claro tenía Juan el propósito de Dios para su vida.
Él sabía qué es lo que tenía que hacer. Él sabía que era un simple hombre, un simple mortal, pero que estaba preparando el camino para que el Salvador de este mundo transitara. Estaba preparando los corazones de aquellos que iban a escuchar al Verbo hecho carne. Por eso, el mismo Jesús, hablando de Juan, dijo que no hubo otro profeta como él, nacido de mujer. No hubo otro más grande que Juan, nacido de mujer. Juan tuvo el privilegio de preparar el camino a Jesús, hermano. El mismo Jesús dijo que él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan fue un testigo fiel de la luz verdadera que es Cristo. Y en esta tarde podemos preguntarnos, ¿cuáles fueron las características de Juan como testigo fiel? Viendo su ministerio, viendo cómo él actuó, cómo él vivió, lo que él dijo. ¿Cuáles fueron las características de este enviado de Dios como testigo fiel? Y hermano, yo marqué algunas características de este hombre. Predicó el mensaje que le fue dado. ¿Por qué fue un testigo fiel? Porque predicó el mensaje que le fue dado. No fue su mensaje, sino un mensaje que él recibió de parte de Dios. Si vemos la vida de este hombre, si vemos el ministerio de este hombre, no lo cambió el mensaje ni lo rebajó. Nunca. A pesar de que predicar tal mensaje le costó la cabeza. No lo cambió ni lo rebajó. Mateo, capítulo 14, versículo 1, nos habla acerca de este episodio. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y la enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vemos que acá nos relata lo que estaba sucediendo, hermano. Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo confrontó con su pecado. Porque Juan el Bautista le había dicho que lo que él estaba haciendo estaba mal delante de Dios. Y a pesar de que cayó preso y que su vida estaba en vilo, nunca cambió su mensaje, hermano. Su mensaje seguía siendo el mismo, guiando a las personas al arrepentimiento, siendo confrontadas con la verdad, mostrándoles su pecado. Por eso yo decía que esta era una característica de un testigo fiel, hermano.
Y así como Juan fue un enviado de Dios, nosotros somos enviados por Jesucristo, hermano. Somos enviados, somos discípulos de Él, somos mensajeros de Él. Somos aquellos que debemos mostrar la luz de Cristo a este mundo que está en tiniebla. Y como enviados, como discípulos de Él, tenemos un mensaje que Él nos ha dado. El mensaje que debemos predicar, hermano, es el Evangelio. No hay otro mensaje. Este mensaje no puede ser rebajado. Este mensaje no puede ser puesto a un costado. No puede ser cambiado. Sino debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Juan predicó del arrepentimiento. Y el primer mensaje de Jesús en su ministerio fue: arrepentíos y creer en el Evangelio. Hermanos, nosotros debemos predicar el mismo mensaje. Conducir a los pecadores a Cristo. Juan era un mensajero que debía conducir a los pecadores al Salvador, a la luz que había venido a este mundo. Nosotros somos los mensajeros que debemos conducir a los pecadores a Cristo, a la única luz verdadera. Tristemente, muchos cristianos hoy buscan ser aceptados por este mundo. Muchos cristianos hoy buscan ser aplaudidos por el mundo. Muchos cristianos hoy son congruentes, se quieren congraciar con lo que este mundo dice, con lo que este mundo hace. Y no predican el Evangelio, hermano. No predican acerca del arrepentimiento, del pecado. No quieren ser rechazados. No quieren ser atacados. Y prefieren cambiar el mensaje antes de predicar la verdad. Muchos dicen teóricamente hablar del amor de Jesús, hermano. Y hablan de cuánto ellos le aman a Él. Pero son personas que se aman a sí mismos. Porque si amarían verdaderamente a Jesús, predicarían su evangelio a cualquier costo. Si amarían a los perdidos, los confrontarían con su pecado para que se arrepientan. Hermano, debemos llevar al pecador que está en tinieblas a la luz verdadera que es Cristo. Y de la única forma que aquellos que están muertos en delitos y pecados, que aquellos que están viviendo en tinieblas pueden ser alcanzados por la luz de Cristo, es predicándoles del arrepentimiento, predicándoles del pecado, predicándoles el verdadero evangelio. Juan era un testigo fiel de Cristo y esta era una característica que él tenía: conducir al pecador a Cristo. Hermanos, nosotros, nuestra misión, nuestra tarea es conducir al pecador a Cristo. Es anunciar al Mesías. Juan tenía en claro que él solamente era un mensajero. Como hemos leído, él mismo dice que no era digno ni de desatar el cordón del calzado de Jesús. Como le dijo al final de su ministerio a sus discípulos, refiriéndose a Cristo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, en relación a su ministerio, hermano. Tenía hombres que le seguían, hombres que escuchaban su mensaje. Pero Juan tenía en claro cuál era el propósito de Dios. Juan tenía en claro quién era Él y quién era Cristo. Juan tenía en claro quién tenía que ser glorificado.
Juan tenía en claro quién tenía que ser exaltado. Juan tenía en claro a quién tenía que ir el pecador para que sus pecados sean perdonados. En quién podían tener vida nueva. ¿Quién les podía hacer nacer de nuevo? Por eso Juan sabía que su ministerio se estaba apagando, que su ministerio tenía que menguar porque Cristo, porque el Mesías, porque el Dios encarnado estaba en la tierra. Y él era solamente un mensajero, un enviado para presentar a este Cristo Salvador. Hermanos, nosotros somos fieles testigos de nuestro Dios cuando guiamos a las personas a Cristo. Esa es la tarea que nosotros tenemos, hermano. Solamente Cristo salva, no nosotros. Solamente Cristo hace nuevas criaturas a las personas, no nosotros. Solamente el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio, no nosotros, hermano. Nosotros tenemos que predicar el mensaje. Tenemos que ser mensajeros fieles, testigos fieles, para que las personas conozcan al verdadero, para que las personas conozcan al santo, para que las personas conozcan al único Salvador, a Cristo. Hoy en día hay muchos predicadores que les gusta que los sigan, hermano. Que les gusta que los sigan. Muchos predicadores que les gustan tener fama, que la gente los aplauda. Les gusta ser reconocidos. Les gusta cuando su nombre es anunciado en diferentes lugares. Y constantemente exaltan su persona. Constantemente exaltan lo que ellos son y lo que ellos hacen, en lugar de exaltar la persona de Cristo, en lugar de llevar a las personas a Cristo y mostrarle lo que Cristo es y lo que Cristo hace, en lugar de guiarlos hacia la única luz verdadera. Tristemente, hermano, hay muchos hoy que no predican el Evangelio. Hay muchos hoy que no predican el mensaje que Dios le ha dado. Y que en lugar de llevar las personas a exaltar a Cristo, llevan a las personas a ellos mismos. Buscan ellos ser exaltados. Buscan ellos ser el centro. Buscan ellos recibir el aplauso. Vemos que un testigo fiel es una persona humilde. Un testigo fiel reconoce que el único exaltado debe ser Cristo. Un testigo fiel reconoce que el único glorificado debe ser Cristo. Un testigo fiel predica el mensaje para que las personas vayan a Cristo. No para que las personas vayan a Él, sino para que vayan a Cristo, el único que puede perdonarles sus pecados, el único que puede darle vida, el único que puede transformarles, hacerles nueva criatura, hermano. Vemos en estos 3 versículos que hemos compartido que el apóstol Juan nos habla de un hombre enviado de Dios con un propósito. Pero que era un hombre, un mensajero, un heraldo de Cristo, que iba a preparar el camino de aquel santo, hermoso, Salvador que iba a venir. Y Juan el Bautista fue este testigo fiel, hermano, que preparó el camino del Mesías, que se humilló,
que no buscó ser exaltado, sino que buscó que todos fueran a Cristo. Y esa tiene que ser nuestra meta, hermano. Como enviados, como mensajeros de Dios, nuestra meta debe ser conducir a las personas a Cristo, hermano. Nunca nos quedemos con un poquito de gloria. Nunca nos conduzcamos a las personas hacia nosotros. Conduzcamos siempre a las personas hacia el verdadero, hacia la verdadera luz de este mundo que es Jesucristo. Nunca nos olvidemos del propósito que Juan tuvo al escribir este evangelio. El capítulo 20 y versículo 31 ya lo hemos leído, pero es bueno poder recordarlo. ¿Sabe por qué? Porque en todos los mensajes que vamos a dar acerca de este libro, es importante que podamos tener patente cuál es el propósito del apóstol al escribir este evangelio, guiado por el Espíritu Santo. Exaltar a Cristo, que los pecadores crean en Cristo, porque solamente creyendo en Cristo van a tener vida, hermano. Por eso el versículo 31 dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, hermano. Por eso en esta tarde quería compartirle estos. Juan nos presenta acá a un enviado de Dios, a un enviado con un mensaje específico, con un propósito especial. Hermano, yo creo que nosotros como hijos de Él, como discípulos de Jesucristo, tenemos la misma tarea, hermano. Dios no nos llamó para que nosotros seamos felices. Dios no nos llamó para cumplir nuestros sueños. Dios nos llamó para que seamos sus discípulos, sus siervos, y para que prediquemos su palabra, para que el mensaje que demos sea el suyo, que hablemos acerca del arrepentimiento, que confrontemos al pecador con su pecado y que guiemos a todas las personas a Cristo. Cristo es la luz verdadera. Cristo es aquel que puede dar vida y vida en abundancia. Damos gracias a Dios por esta tarde y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Él por su palabra. Gracias porque una vez más el nombre de Cristo es exaltado. El nombre de Cristo es glorificado. El nombre de Cristo es puesto en alto. Y qué bueno que con nuestra vida, no solamente con nuestro hablar, sino también con nuestro actuar, podamos glorificar su nombre, hermano. Juan el Bautista tenía un mensaje directo. Sabía que tenía que anunciar al Mesías, hermano. Y sabe una cosa, no solamente lo predicaba, no solamente lo anunciaba, sino que él vivía de esa manera. Dio su vida por Cristo. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? ¿Estamos dispuestos a predicar a Cristo, a anunciar su evangelio y a vivir para que otros puedan conocerle verdaderamente como el único Dios vivo y verdadero?